Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos para un vídeo que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar una noticia que ha explotado en el mundo del espectáculo, una que involucra a dos de los nombres más sonados y queridos de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien ellos. Prepárense porque lo que les vamos a contar es algo que nadie esperaba, y que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de información, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Ya saben que aquí siempre traemos lo más jugoso y lo más importante del mundo del entretenimiento. Así que, ¿qué está pasando con Can Yaman y Demet Özdemir? La fecha es importante, 7 de diciembre de 2025. Un día que, créanme, ha quedado marcado en el calendario de muchísimos fans. Durante mucho tiempo, la química entre Can y Demet en la pantalla fue innegable. Desde sus inicios juntos en Erkenzicus, la chispa entre ellos era palpable. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se convirtieron en una pareja icónica, de esas que se quedan grabadas en la memoria colectiva y que generan miles de teorías y esperanzas entre los seguidores. Las redes sociales ardían con cada publicación, cada foto, cada gesto que pudiera confirmar o desmentir los rumores de un romance en la vida real. Y como suele ocurrir en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió muy difusa. Hemos visto a ambos actores seguir caminos separados en sus carreras, y a lo largo de los años, han surgido innumerables especulaciones sobre sus vidas sentimentales, a menudo vinculándolos, a pesar de que ellos mismos han mantenido un perfil bastante discreto o han sido asociados con otras personas. Pero esta noticia del 7 de diciembre de 2025 es diferente, es un giro inesperado que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber. No se trata de un simple rumor, ni de una foto publicada sin confirmación. Estamos hablando de algo mucho más concreto, algo que ha sido comunicado de manera oficial, aunque los detalles aún se están desgranando. Lo impactante de esta noticia es que llega en un momento que nadie previó. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y sus proyectos internacionales, y Demet Özdemir, que ha consolidado su carrera con papeles memorables y una gran popularidad, son dos figuras que generan una expectación enorme. Cuando sus nombres se unen, es natural que la atención se multiplique exponencialmente. Y en este caso, la sorpresa no viene de una reconciliación o un reencuentro profesional en el sentido más obvio, sino de algo que ha tomado a muchos por sorpresa. Podríamos estar hablando de muchos escenarios posibles, ¿verdad? Quizás una colaboración cinematográfica muy esperada, un proyecto de televisión que reúna a los protagonistas de Erkenzicus después de tanto tiempo, y esta vez con un enfoque más maduro o diferente. O tal vez, y aquí es donde la cosa se pone más jugosa, podría tratarse de un anuncio personal que involucre a ambos de una manera mucho más íntima y significativa. Piensen en ello, una boda, un bebé, o quizás un emprendimiento conjunto que combine sus talentos y su fama. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas es suficiente para generar un revuelo mediático de proporciones épicas. Lo que sí está claro es que la forma en que se ha comunicado esta noticia es lo que la hace tan impactante. No ha sido un tuit fugaz o una filtración de un paparazzi. Parece que ha habido una estrategia, una forma deliberada de hacer este anuncio que ha pillado a todos desprevenidos. Y eso en el mundo de la comunicación y el espectáculo, es una jugada maestra. ¿Han sido ellos mismos quienes han dado el paso? ¿Han sido sus equipos de gestión? ¿Hay alguna revista o programa de televisión exclusivo involucrado? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que esperemos, iremos respondiendo en los próximos días y semanas. Mucha gente al escuchar esta noticia, habrá revivido al instante esos momentos icónicos de Erkenzicus. Recordarán la intensidad de sus miradas, la química que trascendía la pantalla, la forma en que sus personajes parecían estar hechos el uno para el otro. Esa conexión, que muchos de sus seguidores anhelaban que fuera real, ahora podría estar tomando un giro completamente nuevo. Y es que cuando una pareja ficticia genera tanta pasión en la audiencia, cualquier noticia que los involucre en la vida real, especialmente si es sorprendente, se convierte en un evento de magnitud. Analicemos un poco el contexto. Can Yaman ha tenido una carrera muy prolífica y ha explorado proyectos en diferentes países, ganando una legión de fans a nivel internacional.
Su imagen de galán moderno y carismático lo ha llevado a protagonizar series y campañas publicitarias de gran repercusión. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado brillando en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más talentosas y con mayor proyección. Ambos son profesionales consumados, y cualquier movimiento en sus carreras o vidas personales genera un interés inmenso. Entonces, ¿qué podría ser esta noticia del 7 de diciembre de 2025 que es tan impactante? Si pensamos en la trayectoria de ambos, y en la forma en que han evolucionado sus carreras, es posible que esta noticia signifique un renacimiento de su colaboración, pero de una forma mucho más ambiciosa. Quizás estamos ante el anuncio de una película que los reúna, pero no solo como protagonistas, sino con roles más protagónicos en la producción, o incluso con un guión que ellos mismos hayan ayudado a desarrollar, algo que refleje esa conexión que tanto cautivó al público. Y esta es la hipótesis que más está resonando, podría ser algo de índole personal. Si bien es cierto que la vida privada de los famosos siempre genera un morbo especial, cuando se trata de parejas que han sido tan queridas en la ficción, los anuncios personales adquieren una dimensión aún mayor. Imaginen el impacto de un compromiso, una boda anunciada, o incluso la noticia de que van a ser padres. Estos son los eventos que traspasan las fronteras del entretenimiento y se convierten en noticias de alcance mundial. Y es precisamente esta naturaleza impactante de la que hablamos lo que nos hace pensar que no es un simple anuncio trivial. Debe ser algo que cambie de alguna manera la percepción que tenemos de ellos, o que abra un nuevo capítulo emocionante en sus vidas y por ende en el universo de sus seguidores. Pensemos en la edad, en la madurez profesional que ambos han alcanzado. No son los jóvenes principiantes de hace unos años. Ahora son figuras consolidadas con experiencia y con una visión clara de lo que quieren. La fecha 7 de diciembre de 2025 también juega un papel. Es un día concreto que sugiere que la información está respaldada por hechos. No es una especulación a futuro, sino un evento que ya ha sucedido o ha sido comunicado. Esto le da una credibilidad adicional a la noticia y aumenta la curiosidad. ¿Cómo se filtró? ¿Quién tuvo acceso a esta información de primera mano? ¿Por qué ahora? Es fundamental recordar que en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y las noticias pueden ser presentadas de maneras muy diferentes. Sin embargo, cuando se habla de un impacto tan generalizado, es porque la noticia tiene sustancia. No se trata de un rumor que se desvanece al día siguiente. Es algo que ha resonado, que ha generado conversación, que ha hecho que miles de personas se detengan a pensar y a especular. Ahora entendemos que muchos de ustedes estarán ansiosos por saber los detalles concretos. Y créanme, nosotros también. La información que tenemos hasta ahora se centra en la sorpresa y en el impacto que ha tenido este anuncio. Los detalles específicos, como suele ocurrir, se irán desvelando poco a poco. Pero lo que podemos afirmar con certeza es que la combinación de los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir, en este contexto y con esta fecha, es suficiente para generar una ola de interés sin precedentes. Podemos especular que, sea cual sea la noticia, ha sido cuidadosamente orquestada. Quizás buscando capitalizar la nostalgia de los fans por su tiempo juntos en Erkencikus, o quizás anunciando un nuevo comienzo que promete ser igual o más emocionante que su colaboración anterior. Sea cual sea el caso, la estrategia de comunicación parece haber sido impecable, logrando captar la atención de una audiencia masiva y generar un debate apasionado. En este punto, lo más importante es mantenernos atentos. Las redes sociales, las revistas de entretenimiento, los propios actores y sus equipos, todos irán proporcionando más información. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para traerles todas las actualizaciones, para analizar cada detalle y para compartir con ustedes lo que vaya saliendo a la luz. El 7 de diciembre de 2025 ha sido, sin duda, un día para recordar para los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia que los une, sea cual sea su naturaleza exacta, ha sido recibida con una mezcla de asombro, emoción y una infinita curiosidad. Es el tipo de evento que demuestra el poder que tienen estas figuras públicas para cautivar e influir en la opinión pública, y como sus vidas, tanto dentro como fuera de la pantalla, siguen siendo un foco de fascinación. Así que, en resumen, lo que hemos abordado hoy es la noticia del 7 de diciembre de 2025 que ha sorprendido a todos, involucrando a los muy queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles ramificaciones y el impacto que esto tiene, recordando la química innegable que comparten y la expectación que generan sus nombres juntos.
La naturaleza exacta de la noticia sigue siendo objeto de análisis, pero su impacto es innegable. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en una de las noticias más impactantes del momento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que sea el gran anuncio? Dejen sus teorías, sus esperanzas y sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.